Hola, ¿qué tal alumnos? Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso de verano de nuestra materia de economía. Estamos en el segundo semestre de ingeniería industrial y estamos ahora a punto de comenzar nuestra unidad número 2 que se llama teoría del mercado. ¿Qué temas veremos en esta videoclase? Bueno, veremos sobre la demanda, qué es la demanda, características de la demanda de mercado, la oferta, cómo se determina, cómo es que la oferta funciona en los mercados de consumo principalmente, de bienes de consumo, y el equilibrio de mercado. ¿Cuáles son las situaciones que propician el equilibrio de mercado? Pues lo vamos a estudiar de manera muy breve en esta videoclase. Mi nombre es Brandon Vázquez Valencia y les doy la más cordial bienvenida a esta clase que, bueno, espero que sea de su aprovechamiento y de su agrado. Comenzamos por la definición del mercado. En economía, el mercado tiene una connotación totalmente distinta a los negocios o en el marketing. Para el economista o en términos generales, el mercado significa cualquier acuerdo para que compradores, es decir, las personas que demandan un bien o un servicio, personas o empresas, y los vendedores, que son los que producen y ofrecen un producto o servicio, ambos hagan negocios entre sí, intercambiando mercancía, estando en condiciones de fijar el precio de la misma. Generalmente esta ilustración nos muestra lo que es un esquema básico de la connotación de un mercado. Vemos aquí, por ejemplo, esta señora o esta chica con sus hijos en una visita a un mercado tradicional. Nosotros en San Martín Texmelucan ya sabemos y conocemos perfectamente la estructura de lo que es la definición de un mercado de consumo en su concepción muy amplia, porque en ese lugar convergen tanto compradores como vendedores y ambos hacen negociaciones e intercambian los bienes y servicios que ahí se ofrecen en este mercado, que es pues ya prácticamente popular a nivel Latinoamérica. Bueno, hacemos aquí entonces una pausa para decir que el mercado es un acuerdo. En general no significa que solo sea un espacio físico, sino como bien nos dice aquí la definición, es un acuerdo en donde los compradores y los vendedores llevan a cabo una negociación a través del intercambio de mercancía. Hoy en tiempos modernos, pues bueno, esa mercancía se puede intercambiar de manera virtual o de manera física y con ello se estaría hablando de una transacción. Pues para la economía en este momento no se trata precisamente de un lugar físico, sino de un acuerdo. Basta con que se dé un acuerdo donde hay un intercambio, donde hay un bien, un producto, un servicio, se establece un precio, se hace la negociación y entonces ya estaremos hablando de un mercado desde el punto de vista de la economía. Comúnmente la palabra mercado también significa el lugar donde se compra y se venden, como ya lo hemos dicho, las mercancías. Sin embargo, en economía este sentido es mucho más amplio porque los compradores y los vendedores tienen que fijar una relación estrecha para poder hacer la transacción o el intercambio de los bienes o de los productos o los servicios. Y entonces hay una interacción. Tenemos varios tipos de mercados. Tenemos mercados donde se compran tanto frutas, carnes, lácteos, etcétera, los bienes de consumo, pero también hay diversos mercados, por ejemplo, de divisas, donde se compran y venden monedas de diferentes países, mercados de valores financieros, donde se venden acciones, mercado laboral, donde se contrata mano de obra, el famoso también mercado negro, donde podemos encontrar algunas cosas pues que no son tan habituales o no son tan legales, pero también existe ese mercado. Y entre otros, ¿no? Tenemos también el mercado de, por ejemplo, pues de sustancias prohibidas, de mercancías prohibidas, el mercado de armas también es otro tipo de mercado. Y en general el mercado puede ser un lugar específico entonces donde se reúnen vendedores y compradores. O puede ser un lugar también virtual, por ejemplo, ahora que está también en boga lo que son las criptomonedas, los mercados virtuales en donde se están interactuando distintas posturas de compra y venta, pero en un medio virtual o de comercio electrónico. Los mercados tienen una variación en función del grado de competencia que enfrentan tanto los compradores como los vendedores. Y entonces puede ser una cantidad numerosa de una parte o de la otra, pero tendrán que llevar a cabo esta transacción e influir de una manera muy directa en el movimiento de los mercados. Como ya hemos mencionado que en el mercado convergen los demandantes y los ofertantes, es decir, los compradores y los vendedores,
Pues bueno, estos dan lugar a una serie de fenómenos o de eventos que tenemos que analizar desde el punto de vista de la economía. Comenzamos con el fenómeno de la demanda o el estudio de la demanda de mercado. En esta tabla que usted está viendo en estos momentos tenemos el ejemplo de la demanda de hojuelas de maíz. Podríamos pensar de inmediato en la compañía Kellogg's y tenemos aquí el ejemplo de lo que podría valer cada caja en dólares. Tenemos la caja A, la caja B, la caja C, la caja D y la caja E aquí en esta tabla. Y cada caja tiene un precio. Entonces el precio de acuerdo para la caja tipo A, que podría ser un tamaño diferente, el precio por caja es de $5, tomando esta referencia monetaria. Tendríamos la caja B que puede valer $4, la caja C que puede valer $3, la caja D un costo o un precio de $2 para el cliente y la caja E con un costo de $1. Bueno, estos precios establecidos para estos tipos de cajas, que pueden ser distintas denominaciones o tamaños de lo que son las hojuelas de maíz o el cereal, la cantidad demandada por cada caja sería la siguiente. Es decir, para la caja de tipo A, que cuesta $5, hay una demanda de 9 millones de cajas por año. Esto se representa como Q. Entonces Q significa la cantidad de hojuelas de maíz que son demandadas en cajas por año. Y P son los precios de cada caja. Si trasladamos estos valores de esta tabla, que es la tabla de demanda de hojuelas de maíz o de caja de hojuelas de maíz, a una curva, nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos en el eje de las abscisas o en el eje X lo que llamamos la cantidad, el valor de Q. El valor de Q entonces es la cantidad demandada. Tenemos 9, 10, 12, 15 y 20. Entonces establecemos aquí los valores para nuestra gráfica, que irían de 0 a 20. Después tenemos el precio de las hojuelas de maíz, dólares por caja. Los precios los colocamos en el eje de las de I, y entonces tenemos aquí P, que define lo que son los precios. Y los precios van desde 1, 2, 3, 4 y 5. Son los que tenemos aquí en la tabla. Ahora bien, si nosotros hacemos la gráfica y logramos la interacción entre los precios y las cantidades, tendríamos que para una demanda o una cantidad demandada de 9 cajas, lo ubicamos aquí, vea usted, aquí está, esta rayita aquí nos daría 9 cantidad demandada para un precio de 5. Esta interacción es lo que llamamos entonces A, que es este tipo aquí de caja que ya está graficado. En el caso de que tuviésemos 10 cantidades de cajas demandadas, estas están a un precio de $4. Tendríamos la intersección de 10 en Q con el precio de $4. 10 con 4. Y esto sería el punto B, o lo que conocemos aquí como la intersección entre 10 cantidad demandada y su precio. Continuando de esta forma, encontraríamos que para una cantidad de 12 cajas demandadas, este es el punto C o el tipo C, a un precio de $3. Seguimos entonces 15 cajas demandadas o solicitadas o compradas de las hojuelas de maíz a un precio de $2. Y finalmente 20 cajas a el precio de $1. Aquí está nuestra curva tiene una pendiente negativa o tiende a ser negativa porque esta va decreciendo conforme los precios y la cantidad demandada. Es la relación que podemos encontrar en primera instancia, que conforme la cantidad y los precios hay una relación en la demanda. Y esto nos da a entender que los precios influyen muchísimo en lo que es la cantidad de demanda o la cantidad que demandamos de un bien. La base para hacer el intercambio de bienes y servicios en cualquier mercado es el precio. Cuando el intercambio se hace sin utilizar el dinero se denomina trueque, y este fue un sistema utilizado antiguamente cuando habría que hacer un intercambio, y entonces se diversificaba la producción de bienes y servicios, y entonces cierta cantidad de un producto se cambiaba por otra equivalente. Posteriormente surge la moneda y con el invento de la moneda pues se facilita el intercambio. El precio es una relación por medio de la cual se intercambia entonces un bien por otro. Y esto es una equivalencia, lo que llamaríamos entonces dinero para establecer un precio nominal.
Y también existe aquí en lo que llamamos la microeconomía lo llamado como un precio relativo. Y el precio relativo es una proporción de un bien a otro. Por ejemplo, en el caso de un trueque podríamos hablar de un precio relativo si estuviésemos hablando de una proporción de un bien por otro. El precio de un litro de leche, que se puede expresar en términos de cualquier otro bien. Por ejemplo, el precio de un litro de leche sería la mitad del precio de un litro de vino, si lo pudiéramos establecer como un precio relativo. Pues uno de los problemas fundamentales de la microeconomía ha sido explicar por qué los bienes y los factores de producción tienen un precio, o cómo también se le puede llamar valor de cambio. Y la respuesta es porque estos son útiles y además son escasos en relación a los requerimientos de las personas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? La carne difícilmente será escasa en una sociedad de vegetarianos, pues independientemente de la cantidad que haya, como no es útil para los vegetarianos, pues no será demandada. Por lo tanto, jamás será escasa y no tendrá un precio. Con esto quisiera que fuéramos apreciando nuevamente la intervención del concepto de escasez. Recordemos que una regla de economía es que cuando un bien es muy escaso o prácticamente escaso, este bien tiene mucho valor porque todo mundo quisiera consumirlo, pero es escaso y entonces su valor se va a la alza. Pero si se trata de un bien que todo mundo posee, que todo mundo tiene, que todo mundo puede comprar o adquirir, entonces significaría esto que el producto pues no tiene un gran precio y entonces este precio se tiende a ir a la baja. Bueno, regresando entonces al asunto principal, la curva de la demanda o la demanda tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios que un consumidor o los consumidores están dispuestos a comprar a un precio determinado. Ya hemos visto aquí entonces en la curva, en la gráfica también, que si hay 20 cantidades de consumo es porque estas están demandadas a un precio de $1 por caja. Conforme aumenta la cantidad de consumo, entonces tendríamos que ver bajo qué precio es esa cantidad de consumo. Aquí estamos observando que hay más demanda de cajas porque estas están a un precio de $1, ¿sí? Pero si el precio es en todo caso fuese aquí de $5, la cantidad demandada únicamente sería de 9 cajas. Es decir, solo una cantidad menor para un precio mayor. Y si la cantidad es mayor es que el precio es menor. Y esto tiene mucha lógica. Nosotros compramos cosas que son en términos generales baratas y compramos más de esa unidad porque nos alcanza, nuestros ingresos, nuestros precios se ajustan y entonces tenemos más demanda de la cantidad porque el precio es bajo. Pero si el precio es muy alto, entonces la demanda tiende a disminuir. Y esto es muy sencillo, pero tenemos que tenerlo muy claro. Entonces la demanda funciona de esta forma. Si hay una cantidad de demanda mayor es porque el precio seguramente es menor. Pero si el precio incrementa o el precio se eleva, entonces la cantidad de la demanda tiende a disminuir. Por eso es que tenemos la curva de esta manera, con una pendiente, decíamos, que tiende a ser negativa. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad demandada significa que en todo caso el precio tiende a disminuir. Y esto es lo que podríamos entender nosotros como un factor determinante de la ley de la demanda. Bueno, entonces, ¿qué relación hay entre la cantidad demandada y el precio de un bien o servicio? Pues la respuesta nos la ofrece la ley de la demanda, ceteris paribus. ¿Qué significa la frase o sentencia latina ceteris paribus? Pues que mientras los demás factores permanezcan constantes, pues va a mantenerse la ley de la demanda de la siguiente forma: cuando el precio de un bien o servicio aumenta, la cantidad de ese bien o servicio que las personas están dispuestas a comprar, pues tiende a disminuir. Y si disminuye el precio de un bien o servicio, la cantidad de la demanda aumentará. Esta es nuestra ley de la demanda. Bueno, entonces, veámoslo con más calma. La ley de la demanda establece entonces que la cantidad demandada varía inversamente en relación al precio. Si tenemos entonces, vuelvo a repetir, si el precio de un bien o servicio aumenta, la cantidad de ese bien o servicio tiende a disminuir. Pero si el precio de un bien o servicio en todo caso baja, la cantidad de la demanda aumentará. Es una relación proporcional de una cosa con otra.
Bueno, la ley de la demanda entonces define una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Ahora bien, ¿por qué un precio más alto provoca una reducción en la cantidad demandada? Pues bueno, esta explicación no las da el efecto sustitución y el efecto ingreso. Es muy importante conocer a qué se refiere este asunto. Pero antes de continuar, entonces dejemos claro cuáles son los factores que afectan la curva de la demanda. Los factores que afectan la curva de la demanda, la curva que anteriormente vimos, son el ingreso promedio, el tamaño de la población, los precios de los bienes relacionados, los gustos y las influencias especiales. Rápidamente echamos un vistazo a esto. ¿Por qué el ingreso promedio? Porque si usted tiene más dinero, desde luego que si tiene más dinero, pues podrá comprar, ya estoy con mi podrá comprar más cantidad de un producto determinado. Entonces, si hay más ingresos, pues posiblemente tengamos la oportunidad de comprar más, habrá más demanda en la cantidad de consumo, y esto es un factor que desde luego afecta los movimientos en la curva de la demanda. La población, bueno, la población también es porque si esta es amplia, si la población crece, demandará más de un bien o de un factor o de un producto o de un servicio. Los precios de los bienes relacionados. Si hay precios de los competidores que nos parecen ser menos atractivos, pues bueno, en todo caso la demanda de un bien en específico aumentará. Los gustos, cuando tenemos gusto por un producto en particular, la demanda de este producto aumenta. Y si hay influencias o recomendaciones de terceras personas, pues también esto tiene mucho que ver en la demanda. Una cosa es el movimiento en la curva, esto hay que dejarlo muy claro, y otra el desplazamiento de la curva. Movimiento de la curva son todos estos cambios que observamos a lo largo de una sola curva de demanda del producto que estemos analizando. Y en todo caso hay un desplazamiento de la curva, es decir, toda la curva se mueve cuando hay un cambio en alguno de los factores que tienen influencia en la demanda. Esta gráfica, por ejemplo, ilustra la cantidad demandada de automóviles por año. Aquí recordamos que está la cantidad, va de 4 automóviles hasta 24 automóviles, y los precios. Y un desplazamiento de la curva se ve afectado cuando hay un movimiento en algún factor que determina la demanda, como los que anteriormente analizamos. Si se trata únicamente de los precios, pues bueno, estos precios tienen solamente que verse relacionados o afectados en lo que es el desplazamiento de la curva o de las cantidades de demanda con el precio determinado, pero esto no es un desplazamiento de toda la demanda. Para ponerlo todavía más claro, el desplazamiento de toda la curva se da cuando todos los factores o varios factores de la demanda, como son los ingresos, los propios precios, los hábitos del consumidor, etcétera, tienen movimiento o influencia en la propia demanda, y entonces esta se tiende a mover. Cuando aumenta el precio de un bien, entonces su precio relativo se eleva, de tal forma que el consumidor tiene que reorganizar sus compras de acuerdo con los nuevos precios. Y así quizás algunos bienes y servicios dejamos de comprarlos y los sustituimos por otros bienes relativamente que parecen ser más baratos. Como resulta esto muy obvio, algunas personas prefieren comprar menores unidades del bien cuyo precio ha subido y usar sus limitados ingresos para comprar otro bien que lo sustituya. Esto entonces nos lleva a hablar del efecto sustitución, que es muy importante entender en la cuestión de la demanda. Recuerde usted entonces que el efecto sustitución y el efecto ingreso afectan el comportamiento de la demanda. Estamos hablando que la sustitución, por un lado, porque si el consumidor encuentra precios de productos que sustituyen, por ejemplo, él habitualmente consume café, pero ahora el café está carísimo, entonces un sustituto podría ser el té. Y esto ya estaría afectando la demanda del café, porque entonces las personas comprarían más té debido al efecto sustitución, pero también al efecto ingreso, porque resulta que nos alcanza más para cajas de té que para botellas de café o envases de café o frascos de café. Por ejemplo, si sube el precio de la carne de res, algunos consumidores la comprarán, pero otros utilizarán carne de otros animales como pollo o puerco para sustituir la necesidad. Recuerde usted que estamos hablando todo esto en relación a necesidades humanas, para sustituir la necesidad de consumir carne. En la dieta, por supuesto. Algunas otras personas sustituirán el pan por la tortilla, el frijol por el maíz, y etcétera. Entonces, estos factores tienen relación
Reiteramos una vez más con el efecto de la demanda o cómo es que la demanda se está moviendo. Como ya se dijo, la demanda se refiere entonces a la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada del mismo. Y la demanda se ilustra mediante una curva como la que ya observamos sobre la cantidad demandada. Espero que hasta aquí esté siendo claro nuestro tema. Con calma podrá usted ir revisando este contenido y paso a paso entender con más precisión cómo es que se ilustra la curva de la demanda. Ahora pasamos a la curva de la oferta. En la curva de la oferta tenemos, por ejemplo, aquí una tabla para las mismas hojuelas de maíz que estábamos analizando en el caso de la demanda. Ahora veámoslo desde la perspectiva de la oferta. Vea usted, tenemos precio de dólares por caja, tenemos el precio de $5, $4, $3, $2, $1 para estos tipos de cajas A, B, C, D y E. La cantidad que se oferta por millones de cajas por año, es decir, Q, es decir, los vendedores ofertan estas cantidades en los mercados. Por ejemplo, hay 18 cajas ofertadas a un precio de $5. 16 cajas ofertadas a un precio de 4. Y estos datos o valores los trasladamos a la curva de la oferta. Ve usted como la curva de la oferta tiene una pendiente distinta, es decir, una dirección distinta a lo que fue la curva de la demanda. Mientras que aquella iba en decremento, esta va en incremento, por llamarlo o decirlo de esta forma. Tenemos aquí entonces que la cantidad de producto está también en función a los precios. Y se entiende de la siguiente manera. Tenemos el precio de $1 y entonces pues hay 0 demandas de millones de cajas a ese precio. Partimos desde aquí. Aquí está graficado el factor E para referirse a la intersección entre 1 y 0. Luego entonces para un valor de precio de caja de $2, de $2, estamos hablando en dólares. Para $2 entonces tenemos 7 cajas ofertadas a ese precio. Aquí está, más o menos por aquí, tenemos el 7 y se intersecta con el 2, que es el precio, y entonces esto nos lleva a graficar el punto D de la oferta. Tenemos después que 12 cajas son ofertadas, 12 cajas estaría como por aquí, a un precio de $3. Seguimos con 16 cajas que son ofertadas, aquí está el punto, vamos como por aquí, a $4. Y finalmente 18 cajas, aquí estaría por aquí más o menos, para que nos demos una idea, estaría aquí, 18, y al precio de $5. Y esta es nuestra curva de la oferta. La curva de la oferta entonces también tiene una relación muy estrecha en cuanto a lo que son los precios, y estos precios, pues bueno, es importante entender que los precios tienen una influencia entre lo que nosotros consumimos y cómo decidimos consumir. Bueno, la ley de la oferta se refiere al efecto que produce un cambio entonces del precio en la cantidad ofrecida de un bien. El concepto de la oferta tiene una relación directa con el comportamiento de los productores o de los vendedores. Entonces, asociamos esto. La demanda está en relación o tiene relación con los demandantes, valga la redundancia, o la gente que compra, mientras que la oferta tiene relación con la gente que produce o la gente que vende. Entonces, dicho esto, tenemos aquí que establecer lo siguiente. La oferta se refiere a la relación de un bien entre su precio y la cantidad de ese bien que los productores están dispuestos a vender. La oferta se ilustra mediante esta tabla, como la que estamos aquí nosotros mostrando, y en esta tabla, mientras que la cantidad ofrecida se refiere al punto de la curva de oferta donde se establece la cantidad que están dispuestos a vender los productores de un bien y servicio. Entonces aquí es lo que los productores quieren o pueden vender en un mercado. Eso determina Q, para que no nos vayamos a confundir con la otra curva y la otra tabla que ya hemos ofrecido a ustedes. Cuando el precio aumenta, y aquí ya podemos establecer la ley, cuando el precio aumenta, la cantidad ofrecida por el productor también se incrementará. Vea usted esto que es muy interesante.
Vuelvo a repetirlo, cuando el precio aumenta, la cantidad ofrecida por el productor también se incrementa. En otros extremos habría precios tan altos que los productores tratarían de vender toda su mercancía y a precios tan bajos que preferirían quedarse con ella. Sí, a veces el mercado da este tipo de situaciones, ¿no? Y lo hemos observado muchas veces. Cuando, por ejemplo, compramos, no sé, un manojo, digámoslo así coloquialmente, un manojo de cilantro, y hay temporadas en que el precio del cilantro está por las nubes, literalmente hablando, y el manojito, pues, ¿qué será? Se vende entre 20 y 25 pesos, si acaso, ¿no? Por decir una referencia. Y hay temporadas en las que los precios del cilantro están tan bajos que la gente mejor prefiere quedarse con ellos y no regalarlos. Si no, preguntemos a nuestros campesinos, a la gente que trabaja el campo. Ellos son claros testigos de cómo se comportan los precios en los mercados, sobre todo en la parte de la oferta, que es lo que a ellos les afecta, porque pues bueno, aquí a veces el mercado no paga más allá de lo que se establece, y esto afecta generalmente la oferta. Bueno, entonces, por esas características mencionadas anteriormente, la curva de la oferta tiene una pendiente positiva. Esta es la curva de la oferta y observamos que tiene una pendiente positiva. Esto significa que la cantidad que un productor o los productores están dispuestos y pueden ofrecer aumenta cuando el precio también se incrementa. Y lo vemos aquí, el precio va hacia arriba, va a la alza, y entonces la cantidad también va a la alza. Este es un factor clave para entender por qué esta pendiente es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque la cantidad aumenta y también aumenta el precio. Lo vemos aquí. Pasamos de 5 a 10, 15, 20, por ejemplo, y los precios van de 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, ambos están en aumento y por eso la pendiente de la curva es positiva. De esta manera, cualquier productor estará dispuesto y podrá producir más únicamente si el precio aumenta lo suficiente para cubrir lo que llamamos el costo marginal creciente. A propósito de los costos, esto los hablamos en la siguiente videoclase con más precisión. Pero por lo pronto vemos aquí que si el precio caería o si el precio estaría por ir a la baja, habría oferentes o ofertantes que se retirarían del mercado y otros que reducirían su producción, lo cual provocaría un movimiento en nuestra curva de la oferta. Bueno, al igual que la demanda, la magnitud de la respuesta de los productores ante un cambio en el precio no será siempre la misma. Aquí le llamamos elasticidad, para tener claro también ese concepto que nos marca nuestro temario. La elasticidad de la oferta se mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante un cambio de precio. Es decir, qué tan sensible es el consumidor y también el ofertante aquí en relación a los precios. En este caso, la elasticidad es qué tanto se puede ampliar la cantidad ofrecida si los precios están en un movimiento constante o cambiando de una forma o de otra. Bueno, la oferta no aumentará aunque los precios suban mucho. Este ejemplo se graficaría de manera vertical, ¿sí? Y entonces ahí ya no habría más que inelasticidad. A ver si me puedo explicar. Esto lo estamos observando porque hay un movimiento de la cantidad y también hay un movimiento en el precio. Pero suponga usted que de repente el precio ya no sube mucho, se queda de una manera estática. Pues en lugar de tener esto, tendríamos una línea recta, aquí tal cual, mostrándola. Y eso nos hablaría de inelasticidad o del concepto de inelástico. Que bueno, en este momento no es el tema principal, pero sí vale la pena mencionarlo. Factores que afectan la curva de la oferta. ¿Cuáles son esos factores? Así como la demanda tiene factores que la afectan, la oferta también los tiene. Por ejemplo, la tecnología, el precio de los insumos, los precios de los bienes relacionados, la política gubernamental y las influencias. También cuenta mucho las influencias de otras personas sobre los consumidores o los compradores y también sobre los ofertantes. ¿Por qué la tecnología afecta a la curva de la oferta? Esto es interesante porque cuanto más encontramos maneras eficientes y eficaces de colocar los productos en el mercado desde el punto de vista de productores y vendedores, es decir, por ejemplo, ahora con el famoso comercio electrónico, entonces hay ofertantes que tienen mayores ventajas que aquellos que no utilizan el comercio electrónico. Entonces esto ya está afectando el factor de la demanda. Los precios de los insumos, es decir, supongamos que usted vende en el mercado productos lácteos
y entonces el precio del queso que usted vende tendrá que ver con la calidad de la leche, con la calidad de otros materiales, otros insumos, en fin. Los precios de los bienes relacionados también, o sea, si hay un factor sustitución como en el anterior, pues eso afecta la oferta que se esté dando. Hoy en día nuestro mercado está inundado de aparatos y de artículos de procedencia extranjera, que a veces son más baratos, ¿no? Y entonces los compramos y tenemos ahí bienes que, pues bueno, terminan siendo ventajosos. El gobierno, ¿qué tanto influye? Pues esto tiene mucha relación con los aranceles, con los impuestos al comercio, y entonces ellos afectarán la oferta. Esta gráfica es, bueno, esta es una ilustración más que gráfica, pero vea usted aquí cómo este ofertante tiene una cantidad de sandías que está dando a 1,000 pesos, y este ofertante las tiene más baratas, las está dando a 900, pero el consumidor solo tiene 800 pesos. El argumento de este vendedor o de este ofertante es que las tiene las sandías más grandes y que las tiene más baratas. Entonces, aquí está el momento crucial en cuanto a la oferta. ¿A quién se le comprará? ¿Al que las tenga más baratas o al que las tenga más grandes? Quizás si se trata de una familia en donde tenemos que son 4 o 5 personas las de la familia, pues quizás nos iríamos por las más baratas, ¿no? Porque les tocaría a lo mejor probablemente de a sandía por persona. Pero si nada más son 10 o 12 elementos de la familia, pues hay que comprar una grande y repartirles pedazos proporcionales de sandía para que todos tengan por lo menos un pedacito de sandía. Bueno, es un ejemplo muy burdo, a lo mejor muy chistoso, pero es la decisión que casi todo el tiempo se está tomando en los mercados de bienes de consumo. Con una proporción de ingresos o con ingresos limitados, pues las personas o las familias tienen que definir sus prioridades. O compra cosas más grandes o compra cosas más baratas. Y esto es lo que la oferta está todo el tiempo tentando al consumidor sobre lo que debe de comprar en los mercados. Entonces estábamos aquí ahora con el ejemplo de lo que es el movimiento de la curva de la oferta. Aquí está, el movimiento de la curva de la oferta se ve influenciado por los factores que anteriormente mencionamos. La combinación de la demanda y la oferta, por ejemplo en el caso de las hojuelas de maíz, nos llevaría a empezar a meternos a un terreno muy escabroso que es el equilibrio de mercado. Usted se preguntará, ¿los mercados están en equilibrio? Es decir, ¿hay igual cantidad de ofertantes y de demandantes? ¿O cómo es que sucede el equilibrio y por qué es tan interesante analizar este fenómeno? Bueno, hemos juntado en esta tabla lo que es la demanda y la oferta de las hojuelas de maíz, ejemplo que venimos arrastrando desde nuestra primera imagen, desde nuestra primera tabla, y aquí está. Tenemos 5 categorías de producto, tenemos el precio disponible para estas categorías y las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas. Estos datos son los mismos de las tablas anteriores, solo que ahora los hemos agrupado en una misma tabla, para que apreciemos lo siguiente. Fíjese usted cómo si la situación del mercado se da en que hay una cantidad demandada igual a una cantidad ofrecida a un precio determinado, se estará hablando de una situación de equilibrio. Para poder apreciar esto, entonces, el concepto de equilibrio de mercado es el siguiente. El equilibrio de mercado se logra cuando los deseos de los ofertantes y los demandantes coinciden en las cantidades que quieren comercializar para un precio determinado. Es decir, es el punto donde las dos curvas anteriores que hemos estado manejando tienen una intersección o se intersectan. La cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Aquí está. Lo que se demanda del mercado de un producto, de un bien como son las hojuelas de maíz a un precio de $3 es igual a lo que ofrecen en el mercado de los ofertantes o los vendedores, ¿no? De cantidad de satisfacción o de cantidad de cajas para la satisfacción de esta necesidad de hojuelas de maíz. Como ya se ha dicho, los intereses de los vendedores y de los compradores son opuestos, mientras que los primeros, es decir, los compradores tratan de vender lo más caro posible, pues los consumidores pues tratamos de comprar lo más barato posible. Entonces, vendedores y compradores tienen intereses también muy diferentes, ¿no? Y bueno, entonces mientras esto sucede, el precio se va ajustando y el precio se llega a un precio de equilibrio cuando la demanda es igual a la oferta y se desea adquirir exactamente la misma cantidad de bien. Esto da una condición de equilibrio y entonces
la influencia o la presión que se tenga sobre el precio va a ser neutral. ¿Por qué? Porque encontramos en el mercado la misma cantidad de marcas o de cajas de hojuelas de maíz que lo que se está demandando. Aquí es prácticamente algo fabuloso porque ya nos explica aquí lo que llamaríamos el movimiento de regulación de la mano invisible como algo que describía Dan Smith en Riqueza de las Naciones, tiene que equilibrar el mercado. Entonces los demandantes son iguales a los ofertantes. Por lo tanto, a un precio determinado se logra el equilibrio y no hay influencia en los precios. Ve usted cómo cuando hay una cantidad ofrecida mayor a un precio mayor y la demanda es menor, los precios entonces se van aquí en este caso a la baja. Estoy refiriéndome a la situación B. Tenemos un precio de $4, pero la cantidad que se demanda solamente es de 10 millones de cajas. En el mercado encontramos 16 millones de cajas. Es decir, hay 6 cajas de más, hay una situación de excedente. Por lo tanto, los precios tienen que irse a la baja. ¿Por qué se tienen que ir a la baja? Pues para que se pueda vender esos 6 que están aquí flotando en el aire. Recuerde usted que en el mercado solo se demandan 10, pero los ofertantes ofrecen 16, es decir, hay un excedente. ¿Cómo hacer que ese excedente se venda? Pues hay que empujar o presionar al mercado para que los precios se vayan a la baja. ¿Cómo lo hace el consumidor? Pues bueno, generalmente pues ya toma decisiones de no comprar tal marca o de no comprar tal producto y esto tiende a generar esta postura o este impacto en el mercado. Situación siguiente, tenemos un precio de $5 por caja y hay una demanda de solamente 9 millones de cajas por año, pero los vendedores o los ofertantes están colocando en el mercado 18 millones de cajas. Es decir, los vendedores a veces piensan que van a vender mucho y pues resulta que no les va muy bien, hay un excedente en el mercado y entonces el precio se tiene que ir a la baja. Esto lo observamos también, por ejemplo, en el consumo del tomate, del jitomate, del huevo. Hay demasiada producción de huevo, demasiada colocación de huevo y a veces este tiende a ir a la baja. Generalmente hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, cuando los productores mismos tratan de influir en el comportamiento del consumidor y generan una especie de escasez a propósito. En algún momento, por ejemplo, el maíz escaseaba, teóricamente, aunque no fue comprobado, y entonces el precio de la tortilla se incrementaba. A veces conviene generar estos tipos de rumores o de noticias alarmistas de que va a haber una escasez de tal elemento para que entonces el consumidor se aboque al mercado y entonces los precios se vean beneficiados. No sé si me voy explicando, pero quiero dar a entender aquí que de repente el mismo productor, el mismo vendedor influye, mueve los precios para que se aliente el consumo o en todo caso el excedente se pueda vender y a un precio considerable. En situación de monopolio o oligopolio explicaremos a más detalle esta situación. Vea usted, entonces hemos dicho que cuando algo es escaso, es decir, cuando hay poca cantidad ofrecida, es decir, no encontramos habitualmente aguacates, digámoslo así, en el mercado y demandamos aguacates porque nos encanta comer mucho aguacate y aunque este valga $2, sin embargo solo el mercado, los productores han colocado 7 millones de cajas. ¿Por qué? Porque ha habido granizo, porque ha habido tempestades, porque no se ha podido cortar adecuadamente o por una plaga, como pasa con el café generalmente, que este es el que siempre tiene muchísimas plagas que enfrentar. Bueno, aquí en este ejemplo de las hojuelas de maíz hay escasez, suponiendo esta situación. En el mercado solo encontramos 7 millones cuando se demandan 15 a un precio de 2. Pues la escasez provoca que los precios se vayan al alza. La escasez provoca, y aquí lo vemos en contundencia, hay 0 cajas ofrecidas, se demandan 20, aunque estas cuesten $1, pero como no hay, el precio se va a la alza. Aquí, más que nada aquí, está claro, donde estamos señalando ahorita en este momento, lo que es el concepto de escasez en economía. Y el concepto de escasez provoca, como ya lo hemos dicho, que los precios siempre se vayan a la alza. Esta es una ley fundamental que usted debe de comprender y de aprender en economía. Y aquí está la famosa curva las curvas que dan el equilibrio de mercado. Y esta es la situación de la que estábamos platicando en la tabla anterior. Tenemos la intersección de la curva de la oferta, es esta, con la curva de la demanda.
ambas se intersectan en un punto en donde hay un equilibrio de mercado. En este punto, es decir, donde aquí hay 12 cantidades a un precio determinado, estas 12 que está con el triangulito negro, es la cantidad que se demandó y la cantidad que se ofertó en el mercado. Por eso es que están en equilibrio ambas. Pero ya observamos anteriormente que por debajo del punto de equilibrio hay escasez. Significa que no se está teniendo en el mercado la cantidad suficiente ofertada para la gran demanda. Hay mucha demanda y hay poco producto. Eso genera escasez, por lo tanto los precios se van a la alza. Cuando pasa lo contrario, cuando hay demasiado producto y hay poca demanda, es decir, casi nadie quiere comprar, pero hay mucha oferta de producto, hay un excedente. Y entonces este excedente provocará que los precios se vayan a la baja. ¿Por qué? Porque necesitamos deshacernos de los inventarios. Estas son las decisiones importantes que toman luego las empresas, porque tienen una acumulación o un stock, que se le llama así, de inventario muy importante, y mantener inventario en la empresa genera costos. Entonces, como este costo es a veces inoperante o es un costo muy alto, la empresa tiene que idear la manera, y utilizamos ahí marketing, para poder deshacerse de ese inventario. Retomemos la idea principal entonces, para que tengamos esto muy claro. Si hay una escasez, una condición de escasez, es porque en el mercado no hay mucho producto y hay mucha demanda. Si hay un excedente es porque hay demasiado producto y poca demanda. Es una situación muy sencilla. Cuando ambos coinciden demanda y oferta, entonces tenemos el punto de equilibrio. Es decir, cuando hay la misma cantidad ofrecida que la misma cantidad que se demanda, a un precio tal, hemos encontrado el punto de equilibrio. Pero si hay muchísima oferta, mucho producto y poca demanda, entonces tenemos un excedente de inventario, de eso a lo que me refiero. Pero si tenemos demasiada demanda y poco producto, es decir, poco que ofrecer al mercado, estamos en una situación de escasez. Por lo tanto, los precios se van a la alza. En excedente los precios se van a la baja, en escasez los precios se van a la alza. Y con esto ya estamos apreciando aquí la importancia de entender lo que es el equilibrio de mercado. El equilibrio entre lo que se oferta y lo que se demanda en los mercados, por ejemplo, de los bienes de consumo principalmente. Cuando se pierde el equilibrio, es decir, cuando no hay este equilibrio de mercado, no hay incentivos entonces para producir o consumir. Fíjense, por eso es muy importante entender esto desde la economía, porque esto ayuda a tomar decisiones a nivel empresa. Vuelvo al punto, si usted tiene un excedente de inventario, pues va a tener que diseñar ofertas, va a tener que diseñar promociones, va a tener que ajustar la línea de producción, va a tener que incluso hasta despedir personal porque tiene demasiada producción y el mercado no está respondiendo, entonces los precios se van a tener que ir a la baja. Y es punto de tomar decisiones para equilibrar las finanzas y otras cosas en la empresa para que esto no la lleve a quiebra. Una situación de oportunidades cuando tenemos poca competencia, somos los únicos en el mercado y podemos establecer el precio que querramos. Eso nos debería hablar de monopolio, que trataremos más adelante. Pero suponga usted que hay una condición en la que usted es un productor o un vendedor y este productor o vendedor es prácticamente único en el mercado y hay una gran demanda por satisfacer. Entonces esto provocará escasez y a usted le beneficiará como empresa porque podrá poner un precio muy alto. ¿Por qué? Porque hay escasez. Volvemos a insistir en ese punto. La escasez provoca que los precios se vayan a la alza. Y eso hay que aprovecharlo desde el punto de vista del vendedor o de la oferta. Entonces el precio de equilibrio cambia únicamente cuando la demanda o la oferta se modifican. Esto es cuando los determinantes de la demanda o de la oferta cambian. Por ejemplo, para tenerlo todavía una mejor perspectiva, cuando se incrementa la renta promedio de los consumidores, seguramente aumentará el consumo de todos los bienes, por lo que la curva de la demanda se desplazará hacia la derecha. Por el contrario, si disminuye la renta entiéndase el ingreso promedio de los compradores, la demanda de la mayoría de los productos será menor. Ya hemos dicho que si tenemos más dinero, pues podríamos comprar más, y si tenemos menos dinero, pues aunque querramos, ¿no? Hay que tomar decisiones basadas en el ingreso y también hoy en día en los productos sustitutos. A veces sacrificamos un poco de calidad para poder comprar más y poder satisfacer las necesidades de toda una familia. Eso es lo que está sucediendo generalmente en las economías de estos tiempos en el contexto latinoamericano.
Resumimos pues entonces que equilibrio de mercado, el precio y la cantidad en equilibrio se dan cuando la cantidad que se oferta voluntariamente es igual a la cantidad que se demanda voluntariamente. En un mercado competitivo, este equilibrio se encuentra en la intersección de las curvas de oferta y demanda que ya hemos observado anteriormente. Al precio de equilibrio no hay escasez ni excedente. Es decir, el precio de equilibrio es precisamente cuando una situación idónea en donde compras y vendes y encuentras lo que compras y encuentras lo que vendes al mismo precio y hágale como le hagan, no hay ninguna manera de provocar escasez ni excedentes. Esa situación, pues bueno, rara vez sucede hoy en día por muchas influencias de factores como el gobierno, como los propios ingresos, como los impuestos, etcétera, y generalmente se están moviendo las curvas de oferta y demanda constantemente. Para poder apreciar esto que acabo de decir, los desplazamientos de la demanda y de la oferta. Vea usted, si la demanda aumenta, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, para que entendamos los movimientos. La curva de la demanda se desplaza hacia la derecha y el efecto sobre el precio y la cantidad es que estos se incrementan. Esto es casi como una ley que hay que aprendernos. Si la demanda aumenta, vuelvo a repetir, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, o sea, así como estaba la gráfica que observamos, se desplaza hacia la derecha. Y el efecto es que el precio y la cantidad aumentan. Si la demanda disminuye, la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, es el efecto contrario. Y el precio y la cantidad entonces tienden a disminuir o irse a la baja. Si la oferta aumenta, es decir, si hay mucha gente que está vendiendo un producto, la curva de la oferta se desplaza hacia la derecha y el precio baja, o tendría que ir a la baja, pero la cantidad aumenta. ¿Por qué el precio iría a la baja? Pues porque nosotros tenemos que ganar, tenemos que hacer como que la guerra sucia y entonces bajarle para que vendamos más que el resto que está en el mercado. Recuerde usted que usted tiene competencia, son muchos vendedores. Entonces, ¿qué hacen los vendedores? Pues le bajan a los precios para que puedan vender. Y entonces el precio baja, pero la cantidad pues sigue en aumento. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Si la oferta disminuye, es decir, la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda, entonces observamos que el precio aumenta, pero la cantidad está disminuyendo. ¿Cómo saber más o para saber más de este tema? Consulte usted Economía, la 19 edición, con aplicaciones a Latinoamérica del autor Paul Samuelson y de William Nordhaus. Este libro maravilloso de economía nos ilustra mejor que nada lo que es la oferta y la demanda. Lo acabamos de ver aquí, estas gráficas están en este libro, en esta edición de Latinoamérica o con aplicaciones para Latinoamérica, donde usted puede encontrar a más detalle y a grosso modo la información que le acabo de proporcionar, lo que acabamos de ver en nuestra clase sobre los temas de la oferta y la demanda de equilibrio. Pues agradezco mucho su atención, los espero en nuestra siguiente clase y nos estamos viendo en nuestra sesión de sábado en el Zoom. Muchísimas gracias y hasta pronto.